Comencemos aquí en vivo con ustedes. Quiero que sepan que si tienen dudas, me lo pueden dejar saber al finalizar de la presentación. Ahora, si estás viendo la repetición de esto, lo puedes dejar en los comentarios y con gusto contesto cualquier duda. Hipnoterapia avanzada para superar traumas. Un enfoque breve, pero profundo. Método H al cubo, hipnosis profesional e hipnoterapia regresiva avanzada. Bienvenidos, estoy súper emocionado de poder dar esta presentación con ustedes. Estoy seguro de que les va a dar una idea clara de cómo es que podemos utilizar hipnosis, hipnoterapia avanzada, regresiones para trabajar cuestiones de trauma, motivos de consulta que tienen todo que ver con trauma. Y puede ser que hasta comiencen a ver trauma un poco distinto de la manera en que lo hemos estado viendo hasta ahora, a través de cómo yo lo veo como hipnotista y como hipnoterapeuta. Pero comencemos. Primero, ojo, ¿ok? Esta masterclass no es un curso de cómo trabajar con traumas, ¿ok? Esto requiere estudio, práctica este no es mi objetivo, de que ustedes vean esto y vayan a trabajar trauma, ¿ok? Eso no sería muy ético. Realmente es importante que como hipnotistas, hipnoterapeutas, que coloquemos la hipnosis en alto y para eso tenemos que realmente estar preparados para tener resultados que queremos obtener y no causar más daño que bien. Ojo. Ahora, ¿qué es el método H al cubo de hipnosis profesional e hipnoterapia regresiva avanzada? Básicamente es un protocolo paso a paso que comienza desde el inicio, en el sentido de que al principio, al estudiar esto, no se estudia hipnoterapia, se estudia hipnosis. Parte de la idea de que antes de ser hipnoterapeutas, seamos hipnotistas y esto facilitará todo el proceso de aprendizaje y la aplicación de intervenciones avanzadas al coger esa confianza de que realmente funciona la hipnosis y que tú lo puedes hacer. Y básicamente es un protocolo universal de hipnoterapia. ¿Qué significa universal? Significa que puede ser utilizada para prácticamente cualquier motivo de consulta que llegue a tu consultorio. Y de eso se trata, más cuando estamos comenzando, se trata de tener un proceso que tú puedas dominar, tener resultados predecibles, constantes y comenzar ya a disparar tu carrera, tu profesión como hipnotista y como hipnoterapeuta profesional. Y para ustedes que tal vez están pensando, un protocolo universal para todo. No, hombre, las personas son únicas, merecen un tratamiento único. Estoy totalmente de acuerdo. Es por eso que yo parto de la filosofía de que, y mis estudiantes lo sabrán, dominen este proceso y después destruyanlo. Pero lo que queremos es algo que funcione, que produzca resultados y que te permita ya comenzar a atender clientes en el sentido de que tú puedas decir que sí a los motivos de consulta que se presentan en tu consultorio o que se presentan en tu profesión, en tu día a día y que tú puedas decir que sí a trabajarlos. De eso se trata esto. Pero ese es el método H al cubo. 3 Hs: hipnosis, hipnoterapia e hipnoanálisis. Hipnoanálisis es regresiones y vamos a profundizar un poco más en eso más adelante. Ahora, ¿por qué el método H al cubo es tan potente en crear cambios? Una queja positiva de los estudiantes que estudian el método H al cubo es: Luis, al fin estoy teniendo resultados. ¿Ok? Y no hay nada como tener resultados. Y lo he visto constantemente cuando reciben esta formación y lo dominan y lo aplican y le meten el tiempo para estudiarlo, porque no es una formación fácil. ¿Okay? Cuando le meten el tiempo, comienzan a avanzar en su profesión, a tener clientes, a tener referidos, y ahora se hace más real el rollo de crear una profesión de la hipnosis. Ahora, ¿por qué es tan potente esto del método H al cubo? El problema, esto lo hace tan potente, el problema o el motivo de consulta de tu cliente es como un pétalo de una flor. Es por eso que esto se puede utilizar como una metodología, un protocolo universal, porque los motivos de consulta que llegan a tu consultorio son pétalos, son síntomas, pero tienen una raíz. Miremos esto. Ahí está la flor. Lógicamente hay pétalos, algunos fuman. Algunos tienen migrañas y problemas psicosomáticos, otros tienen estrés y confusión mental, etcétera, y baja autoestima, creencias, y otros tienen simplemente una gran negatividad. O sea, todo esto son síntomas. Y hay un dicho en el mundo de la hipnosis, no en el mundo de la hipnosis, pero en el mundo en contra de la hipnosis, de que la hipnosis solo trabaja el síntoma. Y yo suelo decir, tienen toda la razón. La mayoría de protocolos o de procesos de hipnosis solo trabajan el síntoma. En este caso, nosotros trabajamos la causa, la raíz. Ya que estamos hablando de trauma, ahí está el trauma. Y vamos a hablar sobre lo que es trauma o cómo yo veo lo que es trauma. Pero lo que ven ahí en la raíz es lo que se atiende cuando aplicamos el método
H al cubo. No necesariamente vamos detrás del cigarro, la creencia, sino que llegamos a la raíz, la cual provoca un resultado positivo, no solo en ese pétalo, pero muchas veces en los otros pétalos al mismo tiempo, creando un cambio generativo en tu cliente o paciente. Cuando se trabaja la raíz, cuando se trabaja el trauma, desde ya voy a sembrar esta semilla. Trauma, para mí, como yo lo veo, es un aprendizaje que se dio en el pasado que el día de hoy te está causando conflicto. Esa es mi definición. Es una experiencia muchas veces potente, una experiencia única o una repetición de la misma experiencia que te enseña algo y viene de tu pasado, que te enseña algo que el día de hoy ese algo te está arruinando la vida. Nosotros aprendemos a reaccionar a través de pensamientos, emociones, sensaciones. Es la manera en que nosotros vivimos la vida. ¿Ok? Y estas experiencias, ya sean repetitivas o únicas, impactantes, traumáticas, pueden llevarnos a reaccionar, a pensar, a sentir y actuar de una manera que el día de hoy nos causa conflicto. Sigamos. Ahora, si nosotros trabajamos esa raíz, pues lógicamente podemos trabajar esos aspectos de migraña, de problemas psicosomáticos, el fumar, eliminar los hábitos y conductas. Muchas veces estas conductas de adicciones tienen una causa, una raíz emocional. También podemos llegar a trabajar ese estrés, esa mujer estresada, cargada de emociones y sanar esos pensamientos negativos que son simplemente reacciones de experiencias, eventos y etapas de nuestra vida en el pasado. ¿Okay? Por eso es que esta metodología es un proceso universal porque se trabaja desde la raíz, cualquier síntoma que llegue a tu consultorio. Ahora, ¿qué es hipnosis? Antes de hablar de hipnoterapia y todo y los protocolos, hipnosis para mí simplemente es sugestionabilidad, un estado mental de concentración que permite un estado de hipersugestionabilidad. ¿Qué significa eso? Que la persona puede venir y aceptar nuevas sugestiones, nuevas instrucciones, usar su imaginación. También veo la hipnosis como la habilidad de ir hacia adentro, de conectarnos con la mente subconsciente. Digamos que existiera una mente interna con nuestras experiencias y creencias y programaciones. Algunos le llaman la mente inconsciente, subconsciente. Hay miles de definiciones, pero hipnosis no es dormir, no es estar fuera de control, no es estar inconsciente. Nada que ver, lejos de eso. Es estar súper concentrado al punto en donde tu mente es capaz de aprender y aceptar nueva información. Yo suelo decir de que nuestros clientes, nuestro trabajo realmente no es hipnotizarlos. Ellos ya vienen hipnotizados. Esa experiencia traumática los hipnotizó. Cuando uno vive experiencias traumáticas, entran en hipnosis. Y en ese momento, si yo estoy en esa experiencia traumática y yo me doy la sugestión, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Digamos, es un asalto, un robo, un secuestro. Y yo estoy en ese estado, algunos le llaman alterado de conciencia o en un estado mental enfocado. Y yo estoy repitiendo una vez, me voy a morir, no voy a ver a mis hijos, no me van a encontrar, estoy secuestrado, porque eso es un evento traumático. Y de repente te liberan. ¿Ok? Esa experiencia traumática y la hipnosis en la cual estabas pudo haber instalado ese pensamiento, esa creencia de que me voy a morir en cualquier momento. Ahora, después de esa experiencia, tengo ataques de pánico porque siento que me voy a morir. Esa experiencia le enseñó a esa persona de que existe una gran probabilidad de que se muera en cualquier momento y es por eso que está en alerta. Entonces nuestro trabajo no es tanto hipnotizar a los clientes, es deshipnotizarlos de la hipnosis que ellos se dieron o que alguien más le dio, que los obligó a reaccionar de la manera en que están reaccionando, la cual es el síntoma a la cual vienen a trabajar. Entonces, mirémoslo de esa manera. Hipnosis no es necesariamente... hipnosis es meter información en la mente. Hipnoterapia es sacar información de que ya no es útil y reemplazarlo por información más útil. ¿Vale? Entonces, hipnosis, sugestionabilidad, concentración, meterse en la experiencia, ser sugestionable. ¿Hipnoterapia qué es? Hipnoterapia es aplicar intervenciones psicológicas. Muchas de las intervenciones que aplicamos son intervenciones que aplican los psicólogos y terapeutas, psicoterapeutas, pero nosotros lo hacemos en hipnosis para que el cliente y la persona pueda aceptar sugestiones con mayor facilidad, meterse en la experiencia y tener esa experiencia transformativa. ¿Okay? Es por eso que nosotros usamos hipnosis. Hipnosis no es terapia. Hipnoterapia es la aplicación de técnicas e intervenciones
en ese estado de hipnosis, la cual permite la aceptación de esa nueva información. Ahora, ¿qué es la terapia regresiva avanzada? La palabra avanzada solamente indica de que va más allá de simplemente regresión. Las personas cuando piensan en regresiones o la terapia regresiva piensan en regresiones. La mayoría piensan en vidas pasadas, ¿ok? Y eso es una pequeña parte de lo que de lo que es la terapia regresiva. La terapia regresiva parte de la idea y también hipnoanálisis, de ahí va la palabra hipnoanálisis con la terapia regresiva, parte simplemente de la idea de que tu pasado tiene mucho que ver con la persona quien eres hoy. Y los problemas que tienes el día de hoy son productos finales hasta el día de hoy, con respecto a lo que tú has aprendido en el pasado y lo que has vivido en el pasado. Parte de la idea de que la sintomatología que trae tu paciente, tu cliente al consultorio, es simplemente un efecto. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer es ubicar la causa. Al trabajar la causa, cambiará el efecto. De eso es lo que es la terapia regresiva. Simplemente parte de la idea de que el problema viene del pasado y hay una causa, una raíz que hay que trabajar, neutralizar, soltar, mejorar, lo que sea. Ahora, no estoy hablando solamente de regresiones. Cuando hablo de terapia regresiva, estoy hablando de cualquier intervención en donde su punto de enfoque es tu pasado. Por ejemplo, terapias del perdón. ¿Ok? Nosotros no podemos perdonar a alguien del futuro. ¿Ok? Tenemos que perdonar a alguien que nos hizo daño en el pasado. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, no nos perdonamos por algo que no hemos hecho, sino que algo que hemos hecho, ya sea causar daño a los demás o a nosotros mismos. Cuando trabajamos con terapia de partes, estamos trabajando con partes que influenciaron en la vida de uno en el pasado. Cuando trabajamos de vidas pasadas, por ejemplo, el pasado, regresiones a la niñez, a la época prenatal, el pasado. ¿Ok? Cuando entramos, no sé cuál es tu pensamiento sobre esto, pero cuando hacemos terapia regresiva, a veces puede aparecer, dependiendo de la cultura de la persona, de tu paciente, de tu cliente, puede aparecer, y sus creencias, puede aparecer lo que son, eso es lo que se llama espíritus y fuerzas oscuras. Eso también viene del pasado, ¿ok? Porque dentro de esa filosofía, de alguna manera, recogiste o existe una atadura y esa atadura se dio en el pasado. Entonces, terapia regresiva avanzada parte de la idea de trabajar todo aspecto del pasado y las intervenciones tienen todo que ver, no solo regresión, sino que todas las intervenciones de hipnoanálisis tienen todo que ver con el pasado y trabajar y sanar y cerrar círculos, toda esa terminología que se usa en la terapia regresiva. Sanación, cerrar círculos, catarsis, soltar el pasado, liberación emocional, etcétera, etcétera. Todo esto es terapia regresiva y en este contexto avanzada. ¿Y por qué avanzada? También porque no es así nomás. No es solamente hacer una regresión y que la persona patalea y llora y hay una descarga emocional. Eso es una parte. Aquí se trabaja mucho a través de protocolos, pasos, secuencias, que te permite saber exactamente lo que tienes que hacer. Pero sí, no es simplemente un cursito en línea, sino que realmente es una formación profesional. Por eso es que viene ahí la palabra avanzada. Sigamos. Ahora, ¿qué es un trauma? Ya les sembré la semilla hace unos diapositivas atrás. Un trauma simplemente es una experiencia de tu pasado, muchas veces muy potente, muy transformativa en el punto negativo, muy impactante, ¿ok? Muchas veces agresiva, que te enseña algo. Que te enseña tal vez a pensar de cierta manera, a sentir de cierta manera, de reaccionar de cierta manera o de actuar de cierta manera. ¿Ok? Para mí, eso es un trauma. No importa si es simplemente una mirada de un padre crítico, perfeccionista que te ve y te humilla en frente de tus amigos. ¿Ok? Eso puede ser muy traumático. No es una violación, pero es un trauma. ¿Ok? Esa experiencia puede llevar a que ese niño comience a pensar negativamente de sí mismo, de verse inútil, de verse no querido, no amado, como que hay algo defectuoso de él. ¿Ok? Y él puede crecer con esa creencia a través de esa experiencia traumática. Pero también puede haber un abuso, una violación, un secuestro, si llegamos a los casos más extremos, que es lo mismo. ¿Ok? Son experiencias muchas veces impactantes que nos enseñan a reaccionar, a sentir, a pensar y a actuar de una manera que el día de hoy, en el presente, nos está causando conflicto. Por ejemplo, si yo soy víctima de abuso sexual durante mi niñez, por un tío, por un amigo, por la familia, esto y lo otro, yo puedo crecer con ciertos problemas sexuales, de intimidad, de pareja,
de desconfianza, ¿ok? Y eso son maneras de actuar, sentir y de reaccionar que tienen todo que ver con esas experiencias. Significa que un trauma es una experiencia hipnótica que te enseña algo que el día de hoy te está causando caos en tu vida. Ahora, eso lo podemos trabajar, ¿ok? Y quiero aclarar algo. Pongo aquí en la diapositiva trauma reciente, ¿ok? Nosotros y este protocolo y lo que yo recomiendo cuando estamos trabajando problemas de este tipo, es importante que esa experiencia traumática, si eso es lo que se fuera a atender, digamos que un cliente llega y te dice, fíjate que me secuestraron, ¿ok? Y ahora estoy con ataques de pánico. Si vas a usar hipnosis o este protocolo, es importante no utilizarlo si el trauma fue reciente. Debe de existir un proceso, es como un duelo. ¿Ok? Un duelo es traumático. Se muere mi hijo, uf, ¿verdad? O se muere un familiar, o mis papás, o algo por el estilo. Se muere alguien. Yo puedo sentir ese duelo. Ese duelo es natural. Es positivo. O sea, tenemos que sentir. ¿Ok? Es parte de la vida. Pero cuando ya llevo un año, 8 meses, trabado en la idea que no puedo seguir adelante y estoy bloqueado, ahí es donde podemos comenzar a trabajar lo que es ese trauma. Solo tomen eso en cuenta. A veces los clientes no necesitan simplemente un patrón de PNL o una regresión. A veces lo que necesitan es hablar, sentir, y nosotros como terapeutas profesionales deberíamos de tener personas a quien referir cuando existen personas que sienten, que tú sientes que necesitan lo que se llama intervención en crisis. Intervención en crisis no se trata de solucionar el problema. ¿Okay? Se trata de atender, de estar presente, de crear empatía y de permitir que un proceso natural de duelo, de trauma, evolucione de la manera más sana y de la manera más natural. Ya después, si aún sigue el problema, ¡pum!, entramos a trabajar lo que tenemos que trabajar. Ahora, síntoma versus causa. Ya he explicado un poco sobre esto. El síntoma es hasta dónde ha llegado hasta el día de hoy. Es la razón por las cuales los clientes llegan a tu consultorio. Usualmente es una manera de pensar, sentir o actuar que ya no quieren hacer, que ya no quieren sentir y ya no quieren pensar. ¿Ok? Son emociones que ya no quieren, pensamientos que ya no quieren, ideas que ya no quieren. ¿Ok? Y eso es el síntoma, es la razón por la cual vienen a la terapia. Es cuando el vaso se rebalsa, es ahí cuando llegan a terapia. La causa es ese trauma. ¿Ok? Son esos eventos, situaciones, personas en su vida que los llevaron a sentir y a pensar y a creer exactamente eso. Dice abajo, el propósito de utilizar el método H al cubo es ubicar, trabajar y neutralizar la causa del síntoma. Cuando trabajamos la causa, el síntoma suele desaparecer. Así de mágico. Es por eso que este proceso provoca resultados. Y no solo eso, pero permite que tu cliente tenga una experiencia transformativa. No es una sesión en donde hacemos una relajación progresiva y leemos un guión y el cliente está ahí y no sabemos si está dormido, si está en hipnosis. No, es un proceso interactivo, casi chamánico, en donde tú le das una experiencia transformativa a tu cliente, a tu paciente, mientras está en hipnosis, metido en su imaginación, emociones, y tú eres casi un cirujano del alma, un cirujano emocional. Sumamente interesante. Pero sigamos. Qué interesante este proceso. Bueno, la terapia de hipnosis regresiva para solucionar traumas. ¿Ok? Comencemos. Aviso. Otro aviso. Y esto lo digo en serio. Por favor, seamos de nuevo. Mi plan es colocar hipnosis en alto. Hagamos las cosas bien. No se recomienda este enfoque, ¿ok?, de lo que es hipnosis, hipnoterapia, regresiones con clientes diagnosticados con el trastorno de personalidad limítrofe borderline o con el trastorno disociativo o con cualquier otro trastorno de personalidad. Solo si sabes cómo trabajar con este tipo de cliente sin hipnosis. Y eres un profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra que se especializa en esos casos. Yo soy psicólogo y yo no aplico estas técnicas con personas con trastornos de personalidad o que están medicados o que están diagnosticados yendo con el psiquiatra. Simplemente no lo recomiendo, ¿vale? El método H al cubo, hipnoterapia avanzada para superar traumas, un enfoque breve pero profundo. ¿Por qué breve? Porque suelen ser 4, 3 sesiones, 2 sesiones, 5 sesiones. Es un proceso protocolo breve.
¿Ok? ¿Por qué profundo? Porque llegamos a la raíz. Sí, hablamos del síntoma y lo vemos, pero nosotros vamos para trabajar la raíz del problema y a cerrar esos círculos y a neutralizar esos eventos que tienen todo que ver con esos traumas, esas experiencias que le enseñaron a tu cliente a pensar, sentir y actuar de una manera que no le gusta. ¿Y por qué avanzada? Porque no es así nomás. ¿Ok? Requiere estudio, requiere realmente sumergirse y ser hipnoterapeuta. Y se basa en muchas intervenciones, no tantas, pero sí son unas 3 o 4 intervenciones que requieren cierta habilidad. No es una terapia en donde se lee un guión. Es una terapia en donde tú hablas y el cliente habla. Y tú hablas y el cliente está despierto ahí en hipnosis, alucinando, sintiendo, llorando, expresando, sintiendo, conectando contigo mientras tú estás guiando la experiencia. Es un poco difícil llevar un guión cuando depende toda la terapia de lo que va a decir tu cliente. ¿Ok? Entonces es un proceso avanzado, interactivo con tu paciente o con tu cliente. La realidad es esta. Y quiero que tomen esto en cuenta. Tu cliente está en tu consultorio. ¿Qué significa esto? Es algo que suelo decir cuando estoy con estudiantes y me dicen, sí, Luis, pero ¿qué pasa si el abuso fue un secuestro? Yo, se trabaja igual. No, pero ¿qué pasa si el abuso, o sea, de niño a los 3 años fue violado por su papá? Yo le digo, se trabaja igual. Y me dicen, pero ¿por qué? Si eso es peor. ¿Ok? Y yo les digo, no. ¿Por qué no? Yo cuando hago estas terapias con clientes y encontramos experiencias muy feas, muy dolorosas, muy traumáticas, que uno dice, puta, ¿qué onda? ¿Ok? Yo reconozco lo siguiente, regreso a este punto. La realidad es esta, tu cliente está en tu consultorio, está vivo, lo logró. Y es importante tomar esto en cuenta. Un trauma es un trauma. Tu cliente llega a tu consultorio y viene tal vez del trabajo. Después de tu sesión tiene que ir a casa a cocinar con sus hijos. ¿Ok? Lleva una vida. Significa que cualquier cosa que haya sucedido en el pasado, tu cliente sobrevivió. Ese punto, no tanto para tu cliente, ese punto para ti como terapeuta, es muy importante mantener en mente. Si cuando estamos haciendo esta terapia, tú estás como que, ay no, esa experiencia es demasiado, ¿cómo va a poder perdonar? Tu cliente no va a poder hacer nada. Tú tienes que tener esta idea muy enraizada en tu mente de que cualquier cosa que te encuentres del pasado, dentro de la mente subconsciente de tu cliente, no importa qué tan feo sea, tu cliente sobrevivió y tu cliente está en tu consultorio. Cuando entró al consultorio te dijo, hola, ¿qué tal? Sí, hablaste un ratito sobre el clima. ¿Ok? Tu cliente está vivo. Y cuando mantenemos eso en mente, las terapias suelen funcionar mucho más fácil. ¿Ok? Porque nosotros como terapeutas nos sentimos de que el cliente lo puede lograr, puede cerrar ese círculo y puede seguir adelante. Ahora, comencemos ya con el protocolo. ¿Cuál es este protocolo? Esto es una visión desde arriba. ¿Vale? Pero les va a dar una idea de exactamente cómo utilizamos este protocolo de hipnosis para poder trabajar con clientes que han sufrido de trauma. Y quiero que sepan algo. Puede ser que un cliente llegue y te diga, fíjate que yo hace 6 años sufrí una violación me secuestraron y fueron 3 hombres y me violaron. Y desde ese momento yo vivo sufriendo, vivo con angustia, vivo con enojo, vivo con culpa, vivo con asco, vivo con... Ok, perfecto. Eso puede ser un motivo de consulta que se puede trabajar. ¿Ok? Y muchas veces, lógicamente, se estará trabajando, la mayoría de veces, ese evento o otros eventos más atrás que tienen algo que ver con ese evento. Pero también los clientes pueden llegar contigo y decir, hola, fíjate que tengo baja autoestima, no sé, como que no confío en mí misma y tengo metas, pero no las alcanzo, no sé, siento que estoy bloqueado. En ningún momento te dijo, fíjate que viví un trauma. Entonces, nosotros al aplicar este mismo protocolo de la misma manera, ¿ok? Al hacer la regresión nos va a llevar a eventos traumáticos también, aunque el cliente no lo haya dicho, ¿ok? ¿Y qué es un trauma? Es una experiencia del pasado que fue impactante o fue repetitivo durante mucho tiempo que le enseñó a tu cliente una manera de pensar, sentir, reaccionar y comportarse que el día de hoy no le gusta.
y que quiere cambiar. Entonces, sesión número 1, tu cliente llega al consultorio. ¿Ok? Primero, rapport. Si vamos a entrar dentro de la mente subconsciente y trabajar todos esos aspectos, eso es muy íntimo. Sumamente íntimo. Necesitamos tener una buena conexión con nuestros clientes y tener un buen rapport. Después, venimos y preparamos adecuadamente el cliente. ¿Ok? La hipnosis no es así nomás de que el cliente viene y te digo duerme y la persona ya está dormida. ¿Ok? No funciona de esa manera. Los clientes tienen que estar preparados adecuadamente, tienen que realmente sentirse, saber lo que es, saber cómo es que funciona y realmente estar a gusto dentro de tu consultorio, pero preparación es clave. También debemos de llenar un informe clínico, recopilar datos, hablar un poco sobre su pasado, su presente, los resultados que desea obtener con este proceso, que todo esté clarito. Después hacemos esa charla prehipnótica, es tal vez lo más importante de esta sesión. Se trata de desmistificar un poco lo que es la hipnosis, hablar de lo que es la hipnosis, explicar, contestar dudas con respecto a la hipnosis y explicar lo siguiente. Explicar qué es hipnosis y explicar, darle a entender a tu cliente por qué no ha podido cambiar su problema con lo que ha intentado hacer y cómo la hipnosis va a provocar ese resultado que el cliente quiere. En otras palabras, profundizar en eso, profundizar en el por qué tiene su problema, por qué tiene esas creencias, por qué tiene esa baja autoestima, por qué tiene esos ataques de pánico. ¿Ok? Después, hablar sobre el por qué lo que ha intentado hacer no le ha funcionado. Y después hablarles de cómo este proceso les va a servir. Y notar y y ver a tus clientes para ver si te creen. O sea, todo esto es hipnosis. Yo sé que no he dicho en la diapositiva inducción hipnótica, pero no quiere decir que no estamos hipnotizando. La charla prehipnótica para mí es la inducción. Cuando tenemos un cliente decidido y que sabe que le va a servir, y después de esta charla prehipnótica, ellos se sienten de que están en el lugar perfecto y sienten que tomaron la buena decisión porque se entiende. Y eso se debe de explicar a través de la filosofía de la terapia regresiva. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿por qué tiene su ataque de pánico, digamos? ¿Por qué no ha podido solucionar su ataque de pánico con lo que ha hecho hasta ahora? Y cómo lo que vamos a hacer en este proceso te va a servir a ti. Cuando esto se comunica, es una sesión de ventas, la verdad. Cuando esto se comunica correctamente y tu cliente, y lo ves, y tu cliente está decidido y dice, esto es, yo quiero esto, tendrás un excelente proceso terapéutico. ¿Ok? Y eso que ni hemos empezado la parte de la hipnosis, pero esto es hipnosis. Hacemos esta charla prehipnótica. Y después, ¿será que hablamos de regresiones? Yo no hablo de regresiones. ¿Ok? Yo no me vendo como terapeuta de regresiones. Si ustedes se dirigen a mi página de sesiones de hipnosis, no hablo de regresiones y ese es mi estilo. ¿Ok? Ahora, sí suelo hablar sobre emociones tal vez reprimidas, el cerrar círculos, el cómo nuestras conductas y emociones pueden venir de ciertos eventos o programaciones del pasado y cómo que el pétalo y es un síntoma, pero existe una raíz. Pero no les digo, bueno, en esta sesión, en este proceso, lo que vamos a hacer es que te voy a guiar hacia tu pasado interno y vamos a ir a descubrir eventos traumáticos. Puta, qué horrible. Ok, tu cliente va a estar, "Oh, ¿será?" Ok, ahora, hay otros terapeutas que se venden como terapeutas regresivos, terapeutas de vidas pasadas, ¿ok? En ese caso yo sí recomiendo que hablen de regresiones, ¿ok? Y las personas que llegan van a querer regresiones. Entonces, yo no suelo hablar de regresiones, hablo del pasado y hablo de todo lo que conlleva, pero nunca les digo, en un momento vas a entrar en hipnosis y vamos a registrar tu pasado y encontrar eventos. Ahora, si ellos me preguntan, Luis, ¿y vamos a hacer regresiones? Si yo tengo planificado hacer regresiones, ahí sí ya hablamos de regresiones. ¿Ok? Y ese es mi estilo. Y también profundizamos en lo que es autohipnosis. Les suelo dejar un audio de autohipnosis, hablar sobre autohipnosis, darle ese momento de importancia de hacer tareas en casa. Y esa es la primera sesión. Segunda sesión, el cliente se va. ¿Ok? Otro punto muy importante. En esta sesión, al inicio, yo les digo, en esta sesión no vamos a hacer hipnosis.
¿Por qué? Igual ya saben con la charla informativa que doy. Pero igual, les digo, el día de hoy no vamos a hacer hipnosis ya que esta es la sesión más importante. Yo te podría hipnotizar, pero ¿de qué nos sirve hipnotizarte si no sé qué pasó, a dónde vamos, qué resultados quieres? Y yo quiero que entiendas el proceso de principio a fin y que profundicemos un poco en autohipnosis, que son algunas tareas de la casa. Esa es la sesión más importante porque prepara todas las otras sesiones. Y es cierto. ¿Ok? Cuando se explica con confianza, un cliente no te va a decir, yo quiero hacer hipnosis ahora. ¿Ok? No. Posiciónense como el profesional, como ese doctor que te dice, mira, así son las cosas, tú no le alegas. ¿Ok? Y si tú vas con... Y es cierto, no estoy mintiendo, no estoy aprovechando una sesión más para poder cobrar. No. ¿Ok? Realmente esto me sirve para que todo lo demás funcione. Cuando no estamos mintiendo, no hay razón por la cual no decir las cosas claramente. Ahora, la sesión número 2, el cliente viene ya listo. No tenemos que hablar, no tenemos que venir y platicar de la hipnosis ni nada. Lo que sí hago es hacer, no está aquí, creo que está en las otras, perdón, hacer una entrevista prehipnótica. ¿Ok? Una entrevista pre es básicamente lo primero que hago cuando un cliente regresa después de la sesión anterior. O sea, ya tuve una sesión y regresa. Lo que hago es decir, bueno, alguna pregunta, ¿cómo te fue durante la semana? ¿Qué cambios has sentido? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue igual? Y solamente quiero que me dé un poco de retroalimentación. Ok, no quiero venir y no saber nada de él y solo hipnotizarlo. No, quiero saber un poquito porque lo que te cuenta puede ser algo que cambie lo que tenías planeado hacer con tu cliente. Pero digamos que llega al consultorio, platicamos todo bien, comenzamos con la inducción. Perdón. Yo suelo utilizar una inducción ya sea instantánea o una inducción rápida que dura unos 3, 4, 5 minutos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer terapia. No puedo hacer una relajación de 20 minutos o de 15 minutos porque la terapia puede durar 1 hora, 2 horas, hora y media. Y yo quiero venir y utilizar la sesión para lo que es terapia. Y además, las inducciones que se enseñan aquí en la academia son cortas, son rápidas, funcionan y realmente guían a la persona al estado de hipnosis. Hasta puedes poner a prueba el estado de hipnosis. Ya que esta es la primera vez que lo estoy hipnotizando, quiero convencerlo de que está hipnotizado. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces hipnosis no se siente a nada. Hipnosis auténticamente se siente como cuando estás ahí sentado. Todo lo demás, lo que sientes, relajación, que el cuerpo pesado, eso no es hipnosis, eso es simplemente sensaciones en el cuerpo de relajación. ¿Ok? Pero hipnosis es sugestión y lo que quiero hacer con los clientes es aplicar un fenómeno hipnótico, un convencedor hipnótico. ¿Qué es un convencedor hipnótico? Es cuando aplicas un fenómeno hipnótico y sabes de qué va a funcionar. ¿Por qué? Porque pusiste a prueba la hipnosis antes de aplicar este convencedor. Ahora, una vez aplicamos este convencedor de ojos, perdón, convencedor hipnótico, muchas veces aplico lo que es catalepsia de ojos o algún movimiento idiomotor solo para que el cliente diga, estoy hipnotizado. Si has hecho todo lo anterior correctamente, no hay por qué esto falle. ¿Ok? Una vez lo tengo convencido que está en hipnosis y yo también estoy convencido, eso profundiza el estado de hipnosis, profundiza la sugestionabilidad, lo hace más intenso y también te posiciona con un poco más autoridad. No hay nada como un cliente que dice, wow, está funcionando. ¡Pum! Se meten más a la experiencia. Una vez están hipnotizados, hago un puente al pasado. Hay muchos tipos de puentes. Hay puentes cognitivos, puentes emocionales, puentes afectivos, puentes somáticos, puentes dirigidos. ¿Y qué son puentes? Son maneras de ir al pasado. ¿Ok? En este caso, en esta sesión, lo que yo haría es un puente afectivo, casi siempre, todo depende, pero haría un puente afectivo y va más o menos así. Cuando ya está hipnotizado, le digo, y ahora hay una emoción dentro de ti que no te gusta. La emoción que tiene todo que ver con la razón de estar aquí el día de hoy. Y mientras te conectas con esa emoción, se hace más fuerte, más intensa como nunca antes. 1, 2, conectando con la emoción. 3, 4, eso es. Y yo estoy observando a mi cliente y lo que yo espero es que comience a entrar en contacto con esa emoción que tiene todo que ver. Prácticamente, una vez hipnotizado, le pido a la mente subconsciente que decida qué emoción es que tenemos que trabajar. Si el contexto es correcto, está en terapia, tiene confianza, hay rapport, ¿por qué no va a venir y sacar lo que realmente tiene que sacar? Una vez tengo el cliente en contacto con esa emoción, sintiendo la emoción, prácticamente teniendo una abreacción,
Vengo yo y le digo, esa emoción está conectada con cada vez en tu vida en donde te sentiste de esa manera. A la cuenta de uno, esa emoción se convierte en un puente hacia tu pasado y nos lleva hacia atrás, a la escena, situación o evento que tiene todo que ver con esa emoción. 5, regresando más atrás, 4, más atrás, 3, y el cliente está, 2 y 1, y lo toco en la cabeza y lo desoriento un poquito y le digo, día o de noche, primera impresión. Y suelen decir, día, y adentro, afuera, adentro, solo con alguien, ¿ok? Y lo que hago es comienzo a crear experiencias, ¿ok? Dentro de su mente subconsciente, que vienen de su mente subconsciente sin contaminar. Si yo quiero buscar un abuso, yo lo puedo crear como terapeuta. Si yo estoy en búsqueda de ese abuso que su papá le hizo, lo puedo encontrar. Es por eso es que es importante saber lo que estás haciendo. No estamos arreglando celulares móviles, ¿ok? Estamos sanando gente, estamos trabajando con sus almas, con sus emociones. Es importante que no causemos daño y no implantemos ideas falsas. Y hay un proceso de cómo hacerlo. Pero una vez hacemos estas regresiones, el propósito es comenzar con la regresión ya terapéutica y encontrar ese evento inicial. Muchas veces pasamos por eventos y por eventos y por eventos hasta que encontramos el evento inicial. Y hay un protocolo que te indica cuál es el evento inicial porque tienes que estar seguro de que realmente has encontrado ese evento. Encontramos ese evento inicial y permitimos durante todo el camino hacia atrás que libere, que tenga catarsis, liberación emocional, que sienta, que procese estas emociones. Tenemos que entender que muchas veces los clientes, la razón por la cual están en tu consultorio, porque cuando sucedió lo que sucedió, no podían sentir. ¿Ok? Como que se guardó toda esta carga emocional y durante la sesión en una clínica, en un consultorio, los clientes muchas veces se conectan con todo eso y ¡boom! Sale todo eso y nosotros deberíamos de saber cómo permitir todo esto. Hay que tener cierta sensibilidad. Este tipo de trabajo no es para todos. Hay personas que se asustan un poco cuando escuchan y ven a las personas realmente en contacto con sus emociones. Una vez encontramos esos eventos, permitimos la liberación emocional y aplicamos ciertas técnicas. Por ejemplo, esta de la técnica del niño informado, en donde el adulto que está en tu consultorio, que está vivo, que sabe que lo logró, ¿okay? Que está en tu consultorio, habla con ese niño y lo prepara para los eventos. ¿Okay? Y permite, y hacemos un protocolo ahí para que ese niño pueda pasar por esos eventos sin esa carga emocional. Aquí está, revivir esos eventos sin carga emocional. Que esté tranquilo, seguro, confiado, relajado. Sí, no importa si fue un abuso, no importa. Yo siempre cuento la misma experiencia. Tuve una paciente de que se quemó casi 3/4 de todo su cuerpo porque se encendió un edificio y mientras la tenían en la ambulancia y estaban sacando más personas del fuego, se metieron ahí en la ambulancia 3 pandilleros y la violaron repetidamente mientras estaba quemada, ¿ok? Sí, la paciente pudo pasar por esos eventos sin sentir absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si fue un abuso? Yo he trabajado con personas que vivieron abusos por sus padres en donde los violaban, los compartían con otras personas y hasta los torturaban y los quemaban con cigarrillos, ¿ok? Y sí, pudieron pasar por ese evento. Tranquilo, seguro y confiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi cliente está en mi consultorio. Mi cliente no entró llorando a mi clínica. Él llegó, hola, ¿qué tal? Yo, hola, ¿listo para la sesión? Sí, hagámoslo pues. ¿Ok? El cliente vino de trabajar. No es una persona con un trastorno de personalidad, medicado con 40,000 medicamentos, sin trabajo, sin red de apoyo, visitando un psiquiatra, un psicólogo. Ese no es mi paciente ideal. Estoy trabajando con personas normales, comunes y corrientes que tienen problemas normales, comunes y corrientes, como 90% de la población. Y sí, hay personas que sufrieron cosas feas de la niñez y viven una vida normal. ¿Ok? ¿Ok? Quiero que sepan eso. No todo experiencia fuerte traumatiza al punto en donde discapacita a la persona. Algunas veces sí, pero esos no suelen ser mis clientes. Entonces, se revive el evento y pasamos por el evento, hacemos protocolos dentro de esa experiencia para poder asegurarnos de que se ha logrado todo lo que queremos. Y después, una vez tenemos un niño seguro y confiado, el niño habla con el adulto y le dice ciertas cosas como que para transferir esa información nueva e hipnotizar al adulto con respecto a los cambios. Después regresamos al presente, el cliente se siente muy presente, tranquilo, aplicamos otras técnicas ahí y yo suelo aplicar lo que es una progresión al futuro, en donde él se vea en el futuro sintiéndose libre de su problema que vino a trabajar al consultorio.
Por ejemplo, si llegamos a ese evento del pasado y fue una experiencia horrible, traumática, pero mi cliente viene a trabajar lo que son la, baja autoestima, pues yo voy a crear escenarios en el futuro en donde se ve con una buena autoestima, viviendo más en paz, seguro, confiado, bla, bla, bla. ¿Ok? Hago una progresión casi siempre en todas las sesiones al finalizar. Y después termino con sugestión directa con respecto a lo que el cliente desea obtener con esta sesión y doy algunas sugestiones de autohipnosis o profundizo en el audio que le voy a dejar para que pueda escuchar autohipnosis. Depende qué tipo de autohipnosis estamos enseñando aquí en la academia. Tenemos varios tipos de autohipnosis que se enseñan cuando estudias el método H al cubo. Y cuando terminamos, hago esa entrevista post-hipnótica en donde el cliente abre sus ojos. Cuando el cliente abre los ojos de la hipnosis, no lo saco de la clínica. Le digo, gracias, adiós. No, quiero hablar, cómo te sientes, alguna duda y que se vaya bien. Okay, yo no dejo que un cliente se vaya si aún se siente un poco cargado, un poco mal, y hay maneras de manejarlo si es así. Y esta es la sesión número 2. El cliente se va. Yo suelo tener una sesión cada semana, ¿ok? O con un espacio de unos 3 o 4 días entre cada sesión como mínimo. Ya en la tercera sesión el cliente regresa y yo quiero tener esa entrevista prehipnótica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue igual? Esa frase casi siempre lo pregunto. Y les digo que que sean sinceros. A veces los clientes dicen, re bien, todo bien, y no hay ningún problema. Les digo, entonces todo bien. Me dice, sí, me he sentido mejor, todo bien. Entonces ya terminamos, le digo. Y me dice, no, todavía no. Ok, entonces decime qué falta, decime. Entonces ya como que se abren un poco más. A veces los clientes te quieren complacer, ¿ok? Y yo no estoy a favor de eso. Yo quiero saber la verdad, porque necesito la verdad para poder trabajar lo que tengo que trabajar. Es la entrevista prehipnótica. Una vez ya estamos bien y el cliente ya está en la consultorio y ya platicamos. ¿Comenzamos? Les digo, sí, comencemos pues. Inducir hipnosis. Ok, induzco hipnosis, ahí ya no hay necesidad de aplicar convencedores, el cliente ya tuvo una gran experiencia, es más, la sesión anterior fue un gran convencedor para tu paciente. Una vez induzco hipnosis, suelo instalar lo que se llama movimientos hemomotores. Okay, es un tipo de movimiento idiomotor, pero se basa más que todo de la sensación emocional del cliente, en donde el cliente puede responder ante ciertas preguntas. Una vez instalo estas preguntas, estoy hablando con la mente subconsciente y le pido a la mente subconsciente, le hago una pregunta. La investigación psicodinámica es un protocolo como de 10 preguntas en donde hablamos con la mente subconsciente para encontrar las raíces del problema. Existen varias raíces del pasado, lógicamente es una raíz del pasado, que puede causar la sintomatología de tu cliente. Algunos de ellos son eh, una experiencia del pasado, una figura de autoridad que causó daño, tal vez por cuestiones de culpa o de causarse daño a uno mismo o de causar daño a alguien más. La persona tiene problemas o el motivo de consulta, el síntoma. A veces es por conflictos internos, a veces es porque se está identificando con alguien, a veces es porque alguien le dio una sugestión que el cliente aceptó como real. A veces tiene mucho que ver con lo que es el área transpersonal de vidas pasadas y otras cuestiones. Entonces la investigación psicodinámica permite, a través de un formulario y los movimientos ideomotores, hemomotores en este caso, que el cliente a través de su mente interna emocional pueda indicarnos un sí o un no. Y si existe un sí, lo trabajamos en el momento. Okay. De nuevo, todo eso tiene que ver con el pasado del cliente, por eso se llama hipnoanálisis. Investigación psicodinámica es una técnica, una intervención hipnoanalítica. Y lo que hago en esta sesión es solo la primera pregunta. La primera pregunta suele ser, si existe algún evento del pasado que tiene todo que ver con su motivo de consulta. Y si el cliente me dice que sí, yo voy a ese evento y trabajo de nuevo otra regresión con ese cliente. Si me dice que no, me paso a otra parte. ¿Ok? Entonces hago esa primera pregunta. 99% de las veces me dicen que sí y vamos a otro evento, aplico la intervención de regresión en este caso que tengo que aplicar, sano, hago todo el protocolo de lo que son regresiones y termino con progresión. Cuando termino la sesión, llevo al cliente al futuro para que se vea teniendo éxito, doy sugestión directa y profundizamos un poco más en autohipnosis y cuando lo emerjo con energía y sale de la hipnosis, pues tenemos una pequeña entrevista post-hipnótica en donde hablamos y me aseguro que el cliente se vaya tranquilo, seguro y confiado. Se va. Después regresa. Lógicamente, en esta sesión yo ya tengo historia.
Y esa historia puede ser que tenga que ver con los datos que me ha dicho en el informe clínico en la primera sesión o no. Pero después de hacer 2 regresiones, tengo personas ya en mente que le hicieron daño y tenemos como una película, tenemos contenido a trabajar a través de las regresiones. Y aquí es donde se sigue trabajando. La sesión número 4 siempre llega al consultorio, hacemos la entrevista prehipnótica. Induzco hipnosis, no hago convencedores, ya para qué, el cliente entra súper fácil. Hago la terapia del perdón. Muchas veces, la mayoría de veces, de las personas que causaron las experiencias traumáticas que identificamos a la hora de hacer las regresiones en la sesión número 2 y 3. Ok, si se dan cuenta, la sesión anterior a esta y la que sigue anterior a la anterior, son de terapia regresiva. Y cuando nos vamos para atrás, encontramos eventos traumáticos. Y estos eventos traumáticos suelen incluir personas, papás, la mamá, el maestro del colegio, el amigo bully, no sé. Hay experiencias traumáticas y suelen haber personas involucradas. Pues en esta sesión tenemos la oportunidad de perdonar y de darle una experiencia transformativa en donde el cliente se conecta con la ira que tiene y suelta esa ira, y lo trabajamos a través de una técnica de inversión de roles en donde el cliente alucina de que se convierte en el ofensor y se crea una comunicación fluida para que se llegue al perdón. Y esto requiere cierta habilidad y aquí te enseñamos todo de cómo hacerlo. Una vez logramos esa liberación emocional con respecto a la ira, y si se dan cuenta con la regresión trabajamos soledad, solemos trabajar soledad, miedo. Casi siempre es miedo y angustia e inseguridad. ¿Okay? La experiencia traumática casi siempre tiene que ver con miedo o con me voy a morir o que con pánico. Suele, ¿ok? Pero aquí lo que trabajamos es la ira, el enojo. Y no solo perdonamos al ofensor, sino que también podemos perdonar a otras personas. Ustedes conocerán a su cliente. Tal vez habrá alguien que tu cliente quiera perdonar y soltar, pero ahí se trabaja todo eso y se hace un protocolo para liberarnos de todo el pasado, de todas las personas que nos han hecho daño, y liberamos al cliente de esa ira y enojo. Una vez logramos eso, terminamos con progresión, sugestión directa, autohipnosis, y tenemos esa entrevista posthipnótica. Ya para esta sesión tu cliente hasta se debe estar preguntando, yo ya estoy. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Será que necesitamos otra sesión? ¿Ok? Yo les suelo decir, tengamos una sesión de cierre. ¿Ok? Que suele ser la próxima sesión. A veces hay muchas personas que perdonar. ¿Ok? Y lo que hago es perdonar 1 o 2 personas en esta sesión, y en la próxima sesión hacemos otra vuelta con otras personas que yo sienta que debemos de atender. Pero digamos que todo fluye bien, como casi siempre. Tenemos ya la sesión número 5, que suele ser la última sesión. Tenemos esa entrevista prehipnótica. ¿Ok? El cliente, ¿cómo te va? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue igual? Bla, bla, bla. Si es la última sesión, yo le diría, ¿está bien que esto sea la última sesión? Me dice que sí, hagámoslo. Induzco hipnosis, no hago convencedores, el cliente suele entrar muy rápido. Ya para esta sesión aplico inducciones instantáneas, duerme, la persona entra porque ya sabe lo que tiene que hacer. Después aplico la terapia de perdón hacia uno mismo, en donde el cliente se perdona. Es una terapia de partes, en donde colocamos la parte enfrente de él que tiene todo que ver con el daño que se ha hecho a sí mismo y a otras personas en el pasado, y se libera de sus culpas. Date cuenta que en el protocolo trabajamos lo que son miedos, culpas, enojos, tristezas. ¿Ok? Yo les suelo decir a mis clientes, ¿qué pasaría si pudieras trabajar tus enojos, culpas, tristezas y miedos? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu presente? Me dicen, re bien, eso es lo que hacemos. Por eso es un protocolo universal, es un protocolo de sanación emocional. Aplicamos esta terapia del perdón, que es una terapia de partes en donde la persona se perdona a sí mismo y se libera y se abraza. Es una experiencia muy bonita. Y siempre termino con progresión, sugestión directa y autohipnosis, y la entrevista post-hipnótica. Ahora, digamos que no ha podido cambiar o está cambiando, pero no tanto como quisiéramos, pues yo suelo tener otra sesión, ¿ok? Si fuera necesario. Hago esa entrevista prehipnótica de nuevo, como siempre, induzco hipnosis sin convencedores y entro a la investigación psicodinámica y comienzo pregunta por pregunta por pregunta por pregunta. Recuerden que la investigación psicodinámica es una serie de preguntas que, una vez tu cliente está en hipnosis, podemos comunicarnos con su mente subconsciente a través de movimientos emomotoras y permitir que el cliente, que sus emociones respondan si existe un evento en específico que tenemos que trabajar, si existe una figura de autoridad que tenemos que perdonar o soltar, si existe alguna ira interna contra él mismo como culpa, si existe una sugestión, un conflicto interno, y si tal vez se está identificando con alguien que ya falleció para mantener la relación viva, o puede ser que exista algún tipo de aspecto más transpersonal que va un poco más allá de lo personal, ¿verdad? Cuestiones como espíritus, energías y vidas
pasadas y cosas por el estilo. Y voy uno por uno trabajando lo que tenemos que trabajar y eso suele trabajar cualquier hilito que nos faltó solucionar. Una vez logro eso, suele tener el cambio. Hay otras técnicas, lógicamente, esto simplemente es un masterclass, pero me estoy tratando de cubrir lo más posible. Y disculpen que hable tan rápido, ¿okay? Pero estoy tratando de cubrir la mayor cantidad de información posible. Termino con progresión, sugestión, autohipnosis, sugestión directa y suelo terminar con esa entrevista post-hipnótica. Y eso suele ser el protocolo cuando las cosas funcionan perfectamente bien con prácticamente cualquier motivo de consulta que llega a mi consultorio. Puede ser que lleguen por adicciones, puede ser que llegue por creencias, por conductas, por procrastinar, por depresión, por tristezas, por fobias. Hago exactamente lo mismo y esa es la belleza de manejar un protocolo. Cuando tú aplicas un protocolo de principio a fin, siempre con todos los clientes, lo único que sucede es que te pones muy bueno. Eso es lo que pasa. Te pones muy, muy bueno porque haces lo mismo. No estás adivinando qué técnica, qué. Haces lo mismo y lo mejor de todo es que tenés resultados. No hay nada más delicioso que trabajar sabiendo que estás trabajando con un cliente. No estás ahí leyendo un guión y relajando a la persona. Y, sinceramente, qué aburrido. A mí me enseñaron ese tipo de hipnosis al inicio y dije yo, para eso trabajo en un call center. Porque yo había trabajado en un call center, que es lo mismo. Te sentás, lees un guión y okay, cruzas la pierna, okay, estás ahí. Okay, y yo pienso que eso no es hipnosis, eso le da una mala fama a lo que es la hipnosis. Esto es más un proceso, no sé si la palabra chamánica, pero más vivencial, transformativa, en donde es más artística, en donde requiere procesos avanzados, requiere habilidad, práctica, repetición. Ahora, el método H al cubo. Ahorita vieron un ejemplo de cómo es que funciona. Y quiero explicarles brevemente, en cuestión de minutos, en qué consiste. Nosotros manejamos una suscripción mensual en donde haces un pago mensual y si te gustaría saber más información me lo pueden dejar saber aquí abajo o visitar Hypnosis Lab. hipnosislahp.com. Ahí está toda la información. Lastimosamente hay que leer un poquito porque hay personas que me dicen, sí, pero ¿cuánto dura? Sí, pero no sé qué. Ahí está toda la información. Si esto realmente te interesa, tómense un momentito para sentarse y leer cómo es que funciona. Esto no es un curso en línea en donde te lo vendo y adiós, sino que es una formación dentro de una academia. Y es importante que entiendas cómo es que funciona. Entonces, esta certificación, la cual es una formación, es un sistema estructurado de hipnoterapia, paso a paso, y consiste de H1, H2, H3, la cual equivale a H al cubo. H1 es aprender a hipnotizar, fenómenos hipnóticos, inducciones instantáneas, hipnotizar a gente, ser hipnotista antes de ser hipnoterapeuta. Número 2 es tu consultorio, saber cómo manejar un consultorio, cómo hipnotizar en el consultorio, cómo atender clientes, cómo aplicar técnicas básicas, universales de cultura general de todo hipnotista y de realmente estar seguro en ese ámbito de la hipnoterapia. Número 3, hipnoanálisis, regresiones, terapias del perdón, terapias de partes, movimientos emomotores, movimientos ideomotores, hipnoanálisis. Todo lo que conlleva encontrar la raíz de esas experiencias traumáticas que están creando sintomatología, molestos del presente en tus pacientes. Y básicamente te permite trabajar prácticamente cualquier motivo de consulta que llegue a tu consultorio. Es un enfoque generalista versus enfocado en un solo problema. Y esto te permite decir que sí a más personas con más frecuencia. H1, H2, H3, H al cubo. Esa es la fórmula del éxito de este proceso. Ahora, ¿qué podrás hacer después de recibir y de formarte como terapeuta método H al cubo? Uno, estarás capaz de hipnotizar en cualquier contexto, aplicar fenómenos hipnóticos, inducir hipnosis rápidamente, inducciones rápidas e instantáneas, ofrecer demostraciones de hipnosis, no solo para vender tus servicios, pero saber que esto existe y que lo puedes hacer. No hay nada más delicioso que esa confianza de saber que esto funciona y transmitirlo a tu consultorio. También sabrás cómo preparar adecuadamente a tus pacientes para la hipnosis, decir que sí ante cualquier motivo de consulta que pueda aparecer en tu consultorio y saber con quién y con quién no deberías de trabajar y comenzar a atender clientes. ¿Qué más vas a poder hacer? Vas a poder ofrecer un proceso curativo y sanador de hipnosis que dura entre 4 a 6 sesiones de hipnoterapia, un proceso de terapia que podrás saber cómo vender el proceso, saber exactamente lo que tienes que hacer en cada sesión con protocolos y pasos, paso a paso. Dentro de la academia hay más de 800 videos, una videoteca, el curso, demostraciones, tenemos de todo dentro de la academia. Te lo aseguro, es mucho más de lo que estás pensando, de lo que existe dentro de la academia.
Además, sabrás cómo integrar autohipnosis en tus sesiones de distintas maneras. Serás un experto en el trabajo emocional en tus clientes para encontrar las causas y las raíces de la sintomatología de tus clientes e intervenir con intervenciones avanzadas. Yo te recomiendo, si esto te gusta, que averigües un poco más de información sobre esta formación. Si tienes dudas, en mi página web, hipnosislab.com, hay un WhatsApp en donde me puedes escribir y decir, mira, quiero un poco más de información o no sé qué o no sé cuánto, pero ahí está toda la información. Y lo mejor de todo es que está totalmente garantizado. Te puedes inscribir y estar durante 30 días. Si dentro de esos 30 días no te gusta o no lo usas o simplemente no es lo que esperabas, pedís una devolución y te empuja un botón. Y ya, empuja un botón y tendrás tu dinero de vuelta. Es cero riesgo. Realmente quiero que ingreses y que te des cuenta todo lo que existe dentro de la academia y las metodologías que usamos, porque estoy seguro que te vas a sorprender. Ahora, preguntas. Si tienen dudas, déjenmelo saber aquí en los comentarios o aquí que estamos en vivo ahora, comencemos ahora con tus preguntas.